a nuestro punto espiritual. El día de hoy hablaremos sobre cómo hacer una buena confesión. Hemos visto el sacramento también de la Eucaristía en el punto espiritual pasado. Habíamos hablado de cómo vivir intensamente la Santa Misa, como realmente la debemos de vivir siempre. Y ahora vamos a hablar de algunos consejos para aprovechar a plenitud el sacramento de la confesión. ¿Y qué es lo que hace la confesión en nuestras almas? La confesión restaura nuestras almas que a causa del pecado pierden la gracia de Dios. Y cuando uno peca, cuando uno realmente ofende al Señor, consecuencia del pecado le viene la intranquilidad, la zozobra, una congoja en el alma. Por eso San Agustín decía que pecar es reír un instante para llorar toda una eternidad, porque la consecuencia directa del pecado es la tristeza, la melancolía, porque aunque puede producir satisfacción a primera instancia, luego va a quitar la paz en la conciencia, porque uno sabe que no hizo lo que tenía que hacer. Y sabiendo esto, el alma queda con esa intranquilidad. Y una conciencia tranquila es aquella que no puede descansar bien. Tantas personas que, por ejemplo, no pueden dormir bien. ¿Por qué? Porque tienen intranquilidad en su conciencia, porque saben que no están gobernando su vida como Dios quiere, como realmente ellos desean, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, que es de la que gozan los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios vive realmente esa realeza de ser hijo de Dios, vive realmente su bautismo, el hijo de Dios tiene una conciencia en paz porque vive en la gracia de Dios, en la amistad con Dios. Y lo que hace el pecado es romper precisamente esa amistad con Dios. Y Él es el que más desea ser amigo de nosotros. San José María, escriba de Balaguer, hablando acerca de la confesión, decía que el sacramento de la confesión es el sacramento de la alegría. ¿Por qué? Precisamente porque por el medio de la confesión recuperamos el gozo y la paz que trae la amistad con Dios. Y que solamente el único enemigo del hombre que le quita directamente esta paz y este gozo al alma es el pecado. Entonces San José María le llamaba el sacramento de la alegría. Y ciertamente tantas almas lo han experimentado así, de esta forma, cuando después de tantos años de no haber estado en gracia de Dios, cuando se confiesan, cuando realmente se arrepienten de sus pecados, cuando se acusan delante del sacerdote todo lo que han hecho, es precioso ver esa alegría que recupera el alma. Es una alegría que no le puede dar nada a este mundo. La alegría de que estoy en paz con mi Dios. La alegría de que puedo entrar a la bienaventuranza eterna. De que si ese mismo día, después de la confesión, me llamaran al encuentro divino con el Rey del Cielo, yo estaría listo para presentarme, porque estoy con el vestido de la gracia, porque realmente estoy listo para encontrarme con mi Padre, porque como el hijo pródigo he reconocido que fallé, y vuelvo a la casa de mi Padre, y mi Padre me abraza a través de la misericordia, que me manifiesta en el sacramento de la confesión, y se hace una fiesta en el cielo. Entonces realmente una consecuencia natural de la confesión es la alegría. Esa alegría, esa libertad de que yo no soy esclavo de este mundo, que no soy esclavo del pecado, que mi alma ni mi conciencia está aprisionada por algún vicio o por alguna pasión, porque ciertamente una de las gracias que uno recibe a través del sacramento de la confesión es esa gracia santificante para yo poder luchar contra ese vicio o esa pasión que me inclina tanto al pecado. Como bien sabemos, el hombre tiene esta concupiscencia, esta inclinación al pecado, y por la inclinación al pecado cae en la imperfección. Pero ciertamente en la medida que nos confesamos, Dios nos alcanza la gracia para tener más fuerza para luchar en contra de ese vicio y no caer. ¿Para qué nos confesamos? Nos confesamos porque nosotros mismos no nos podemos perdonar. Cuando uno ofende a alguien, uno no es que le da un golpe a una persona y luego se dice a sí mismo, bueno, me perdono por el golpe que le di a Pedro, a Juan, a Santiago. No, ciertamente el perdón lo da el ofendido, de tal forma que el ofendido ha sido Dios, y Dios ha puesto las condiciones para ese arrepentimiento,
para esa reconciliación. Lo vemos en Juan 21, cuando nuestro Señor sopla con su Espíritu Santo a los apóstoles. Juan 21, 23. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes retengáis, se les será retenidos. Entonces, es ver realmente cómo nuestro Señor instituyó el sacramento de la confesión y es tan necesario para nosotros. Ahora bien, podríamos pensar, ¿es complicado confesarse? No, ciertamente que no. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica expone unos pasos muy buenos para hacer la confesión. En estos pasos del Catecismo vamos a ver cómo en pocos pasos podemos hacer una buena confesión. Principalmente son 4 pasos. Primero, el examen de conciencia. Segundo, la contrición o el arrepentimiento. Tercero, la confesión. Y cuarto, la satisfacción. Primer paso, el examen de conciencia. ¿Qué voy a hacer en este primer paso? En este primer paso voy a tomar los mandamientos, los 10 mandamientos, y me voy a ir examinando uno por uno. Uno por uno. Voy a irme preguntando primero, antes de hacer el examen de conciencia, me pongo en la presencia de Dios. Y poniéndome en la presencia de Dios, le pido al Espíritu de Dios que me ilumine, que ilumine mi conciencia y me permita recordar mis faltas desde mi última confesión, mis pecados veniales. Y bien, si tristemente hubiera caído en un pecado mortal, debería acercarme a la confesión lo más pronto posible, porque sé que el pecado grave me lleva a la condenación eterna, y no es justo que mi alma, que fue creada solo para Dios, para gozar de su gloria, vaya a terminar en la condenación eterna. Y así, naturalmente, sucede también esa contrición. Entonces me voy a ir examinando por los 10 mandamientos. Voy a ir anotando mis faltas para no olvidarlas. Una vez que yo ya he notado mis faltas, se va a generar ese arrepentimiento de la misma forma. Esa contrición, esa compunción de alma, ese deseo de no volver a ofender a Dios, ese deseo realmente de enmendarme, que lo consideramos el segundo paso de nuestro examen de conciencia, puesto que el tercero será la confesión. Entonces, como primer paso el examen de conciencia, como segundo paso la contrición que sucede con el examen de conciencia y que a su vez se mantendrá durante la confesión cuando esté acusando o diciendo como tal mis pecados. Entonces, al tener este arrepentimiento, algo muy recomendable es que como se genera este dolor, esta contrición, que es diferente a la atricción. Atricción es el dolor que me dan los pecados por el temor de condenarme, y ese dolor no es el que buscamos, sino la contrición, el dolor de haber ofendido a quien tanto me ha amado y que no merece que lo ofenda, sino que precisamente le ame cada vez más. Como tercer paso va a ser la confesión, la acusación de los pecados. Entonces, lo que les iba a decir al escribir los pecados es que es muy bueno que precisamente en las faltas en las que caí busque actos concretos para reparar y enmendar yo mismo, antes de que el sacerdote me imponga la penitencia, que es indispensable para que sea válido el sacramento de la confesión. Cumplir la penitencia dado por el ministro, que es el sacerdote. Es muy bueno que yo mismo le demuestre al Señor mi arrepentimiento con obras, que realmente yo deseo enmendar, yo deseo cambiar de vida. Entonces pongo cerca de estos pecados cómo yo los voy a reparar, con qué actos concretos voy a reparar mis faltas, aquellos pecados que he cometido. Como tercer paso, la confesión. Entonces aquí se ve algo muy precioso que va a ser el alma, que es un acto también de humildad. Hay muchas almas que tristemente al momento de confesarse no tienen la sinceridad necesaria para decir todas sus faltas y decirlas tal cual son, sin justificarse, sin buscar excusas, sin buscar aparentar o maquillar el pecado para que no se vea como es la llaga, como realmente yo ofendí a Cristo
Y yo mismo, al mentirme que no es tan grave lo que he hecho, al pensar esto, yo mismo no logro tener esa verdadera contrición. Y el sacramento de la penitencia se pudiera volver algo rutinario y no dar el fruto que debe de dar en mi alma después de cada confesión. Entonces, normalmente, cuando uno se va a confesar, muchas veces el demonio pone esa vergüenza y uno se deja llevar por esa emoción, por ese mal movimiento del espíritu del demonio que va a actuar en nosotros, que va a incitarnos a que tengamos vergüenza y que no acusemos nuestros pecados. Como cuarto paso será la satisfacción. ¿Qué significa esto? Satisfacer con la penitencia impuesta el pecado cometido, lo que yo hice mal. Al cumplir la penitencia que me dio el sacerdote, yo voy a curar aquella falta, aquella pena que yo tuve delante del Señor. Y el Señor, a través de las indulgencias, va a ir restaurando mi alma, que en otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar propiamente de las indulgencias. Pero entonces restaura mi alma y borra aquella culpa con la que ofendí al Señor. Pero para que quede totalmente restaurada mi alma, son necesarias las indulgencias o los méritos en mis obras, en mis actos concretos. Los méritos es ese heroísmo con el que yo hago una obra por amor a Dios. De allí que en Santiago se dice que realmente por las obras muchas almas reciben ese arrepentimiento, por la caridad. La caridad borra la multitud de pecados, dice Santiago, de tal forma que muchas veces muchas almas que hacen obras de caridad reciben aquella gracia necesaria para arrepentirse y luego iniciar una vida de gracia, como le ha sucedido a tantos santos y tal vez a muchos de ustedes, que pudiéramos mencionar tantos testimonios de cómo Dios ha obrado en las almas. El Papa Francisco dice que la confesión debe tener 4 C. Debe ser clara, concreta, concisa y completa. ¿Qué significa esto? Clara, señalar específicamente el pecado en el que se cayó. Ser concreta, decir el acto o pensamiento sin justificaciones. Concisa, evitar explicaciones innecesarias. Tantas veces que la fila del confesionario es inmensa, es larguísima, y entonces una persona quiere echar toda la historia de su vida, y el Padre desea confesar a todas las almas que están allí esperando. Y uno, por caridad, no solo tanto con el sacerdote, también con las almas, debe tener preparada su confesión, de tal forma que el tiempo que se utilice en el confesionario sea realmente provechoso. Y yo no le esté contando para decir al Padre que cayó en una mentira, contándole toda la historia. Entonces debe ser realmente concisa y completa, sin callar ningún pecado. Completa la confesión, decir todo lo que yo tengo que decir en el sacramento de la confesión, decirle al Padre la verdad tal cual es, y aunque nos duela, porque muchas veces cuando uno se acerca a un sacerdote que sabe de su buena doctrina, un sacerdote que siempre quiere dar consejos sanos en la confesión, muchas veces las almas tienen miedo de decirle al Padre la verdad, porque sabe que el Padre les va a llamar la atención y les va a decir su error y les va a tocar la llaga para que no vuelvan a caer en ese pecado. Entonces, no por miedo al consejo que me dé el sacerdote, que realmente es otro Cristo en la tierra, no por miedo al consejo me voy a callar o voy a ocultar algún pecado, o bien voy a hacer que ese pecado no parezca lo grande que es. Por ejemplo, uno pudo haber dicho muchas mentiras, entonces uno se acerca a la confesión y dice: Padre, he caído en muchas mentiras, pero ¿y la gravedad de esas mentiras? Si tiene una gravedad, hay que decir la materia. Padre, me robé una cuerda. Bueno, el Padre no sabe de quién le robaste la cuerda, si fue de tu papá, si fue de algún negociante. Pero si dices: Padre, me robé una cuerda que estaba amarrada a una vaca que no es de mi granja, es diferente. No solamente te robaste una cuerda, te robaste una vaca. O sea, ya aumenta la gravedad del pecado y es necesaria esa información. De tal forma que el alma quede totalmente pura, totalmente limpia para ese encuentro con el Señor. Entonces, resumiendo lo que hemos aprendido
en este punto espiritual, para hacer una buena confesión, la confesión debe tener 4 C. Debe ser clara, concisa, concreta y completa. Entonces ya hemos aprendido de qué forma vivimos esto, y a su vez los pasos concretos para hacer la confesión son el examen de conciencia, el acto de contrición o arrepentimiento, la confesión de los pecados, decir los pecados, y la satisfacción de los pecados, o sea, cumplir la penitencia que el sacerdote me ha impuesto, que muchas veces va a ser alguna oración o alguna obra de caridad con el cual yo pueda reparar la falta cometida. Pero tengamos esa generosidad y esa magnanimidad con nuestro Señor de ofrecerle nosotros mismos sacrificios para no volver a caer en ese pecado, pidiéndole la gracia a nuestra Madre Santísima, aquella mujer que es la llena de gracia, que realmente podamos nosotros comprender que el pecado nos ha separado del amor divino de Jesucristo y que no es justo con aquel que tanto nos ama seguirle ofendiendo, de tal forma que yo renuncie totalmente al pecado y me desafecte del pecado, deje de gustar pecar y solamente guste amarle a Él que me creó y que en la cruz me redimió. Pidámosle a nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia de vivir el sacramento de la confesión con esa radicalidad y ese espíritu que deben de tener los hijos de Dios, de ser ciudadanos del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, presente aquí, en el Santísimo Sacramento. Jesucristo, Él que te creó y Él que te ama infinitamente, quiere dársete. Quiere que en este espacio te atreves a dejarle a Él obrar en tu alma. Ponte en su presencia, contémplalo, dile cuánto lo amas, dile cuánto ansiabas este momento estar con Él, dejarte abrazar por Él. Le consagramos a nuestra Madre Santísima esta media hora santa que vamos a tener. Le suplicamos a Nuestra Señora nos alcance la gracia de realmente encontrarnos con la misericordia de Jesucristo, de realmente sabernos profundamente amados por Él, de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenados al servicio y alabanza de su divina majestad. Jesús, nuestro gran amor y Señor, nos entregamos a ti totalmente, por medio de nuestra Madre Santísima, consagrándote las potencias de nuestra alma, memoria, entendimiento y voluntad. El día de hoy vamos a tomar de la palabra de Dios para meditar, para unirnos a Cristo y experimentar su misericordia. Vamos a tomar el texto de San Lucas, capítulo 7, versículos 36, hasta el versículo 48. Versículo 36 hasta el versículo 48. El pasaje de la pecadora perdonada. La gracia que vamos a pedir en esta media hora santa va a ser la gracia de experimentar el perdón que Jesucristo me da y la gracia de arrepentirme por mis muchos pecados. La gracia de experimentar el perdón de Jesús y de arrepentirme por mis muchos pecados. Podríamos pedir muchas más gracias,
podríamos hacer una contemplación o una meditación propiamente acerca del pecado, de las secuelas del pecado en nosotros, de la desafección o desapego que debemos de tener de nuestra voluntad hacia el pecado para nunca más volver a pecar. Pero para contemplar esto hay que primero ver la misericordia de Cristo, que es lo que vamos a ver de esta escena del Evangelio. Y en esta pecadora vamos a vernos a nosotros mismos. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Recordemos que los fariseos pertenecían a este grupo de los grandes sacerdotes, de los grandes cumplidores de la ley, por la gran exposición que hacían de las muchas reglas, de las muchas leyes que había que cumplir, pero que ciertamente en su mayoría eran muy hipócritas y muy infieles al amor de Dios, al amor de Yahvé. Y ellos juzgaban a todos inferiores que ellos. Miraban a todos debajo de sus hombros, como si todos tuvieran que hacerle reverencias, honores, esperando siempre la fama, pensando siempre en el qué dirán de ellos, procurando entonces ser bien vistos por todos. Había en el pueblo una pecadora, una mujer pecadora pública. ¿Qué significa esto? Que todo el pueblo conocía sus pecados. Todos sabían que ella se dedicaba a la prostitución. Todos sabían que esa mujer era una mujer que había caído en graves pecados, en graves faltas. Y al ser conocida por todo el pueblo con esta fama, con esta reputación, esta mujer era burlada, era mal vista, era despreciada por todos. Pensemos entonces como en esa mujer, vernos a nosotros por nuestros muchos pecados. Si todo el mundo supiera nuestros pecados, pensemos cómo seríamos vistos. Si todo el mundo supiera las llagas de nuestra alma, ¿qué pensarían de nosotros? Si todos conocieran lo mucho que hemos ofendido a Dios, y aún lo peor, siendo tan cercanos a Él, diciendo que caminamos en la fe, diciendo que estamos en una vía de conversión, en una vía de gracia, ponderando que vamos a los sacramentos, que somos muy juiciosos, que hacemos obras, pero tal vez con muchas de nuestras acciones demostramos lo contrario. Pensémonos en esta mujer, situémonos como ella. ¿Qué sería de nosotros si la cantidad de pecados, faltas e imperfecciones que tenemos se pudieran ver al exterior? Pensemos, un cuerpo todo llagado, destrozado, feo. Imagínense llagas llenas de materia, llagas con una necesidad urgente de ser limpiadas, con colores amarillentos, verdosos. ¿Qué sería si nuestros pecados pudieran verse? ¿Qué sería si nuestros pecados emitirían algún olor? ¿Cómo sería el olor de tantos pecados, tanta podredumbre? Pensemos en aquellas personas ya muertas, el olor que tienen tras haber fallecido, cuando sus familiares se demoran en enterrarlos.
Pensemos en el olor de los desechos. Qué horrible, qué espantoso, qué repugnante se vuelve a nosotros tan solo el hecho de pensarlo, de imaginarlo. Pero nuestros pecados son peores que todas aquellas comparaciones que se ha propuesto en esta meditación. Nuestros pecados son peores. Y aunque nuestros pecados son grandes, debemos de tener esa humildad que vamos a contemplar y a ver en esta mujer. Esa humildad de ir a Jesús, de ir al Maestro. Esa humildad de ver que aunque nuestros pecados son muchos, Él está allí. Él me quiere, Él me ama, Él me atrae hacia sí. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro, de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella besaba los pies de Jesús. Ella ungía los pies de nuestro Señor con un perfume carísimo, poniendo en este encuentro con Jesús todo su amor, como si fuera la última vez que pudiera demostrarle que lo amaba, que lo había visto predicar, que lo había visto andar por las aldeas, que lo había contemplado, su hermosura, su belleza. Y esa mujer, arrebatada en amor por Jesús, no escatimó de mostrarle a Jesús de mil formas cuánto lo amaba. Y sabía su condición, todo el mundo sabía su condición. Todos se burlaban de ella. Todos la tenían por poca cosa. Siendo ella creada a imagen y semejanza de Dios. Había destruido la imagen de Dios en ella por medio de sus muchos pecados. Pero sabía ella que ella era obra de sus manos, que debía volver a Él, aunque había dañado la obra que Él estaba haciendo en ella, la obra que Él quería de ella. Ella la había destrozado, pero fue donde Él y no escatimó todas las cosas para manifestarle que lo amaba, que lo quería. Piensa pues en los muchos pecados que has cometido. Piensa cómo está tu alma o cómo estaría tu cuerpo, poniendo el ejemplo de si nuestros pecados fueran visibles, cómo se verían, el horror que causaría tantos pecados. Y piensa después cómo te acercas a Jesús para decirle que lo amas, que reconoces que su imagen divina la has destrozado en tu alma, pero que eres obra de sus manos, que quieres volver a las manos del alfarero. Y ten este coloquio con nuestro Señor, tomando a consideración estos dos puntos: los muchos pecados, su frialdad,
y la humildad y amor hacia Él, hacia aquel que te creó.
y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Se arrepintió sinceramente. Sinceramente se arrepintió de todos sus pecados. Y ese arrepentimiento produjo en ella un aumento de caridad. Por eso con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía. 4 actos de amor. Tradujo ese arrepentimiento en obras de amor para Jesús, para quien había ofendido con sus pecados. El fariseo que le había invitado, al ver la escena, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Viéndole al fariseo de una forma despectiva y dudando de la divinidad de Cristo, con una actitud soberbia. Él creía en el cumplimiento, mas no en el arrepentimiento. Y así, ciego, no podía ver su necesidad de Dios, de tal forma que no podía manifestarle el amor a Dios, el amor a Jesús, como se lo manifestó ella, porque él no se reconocía necesitado de aquello. Él se veía a sí mismo perfecto, y perfecto no veía la necesidad de Cristo. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Piensa, si cada vez que te arrepientes sinceramente de haber ofendido a Jesús, si cada vez que te arrepientes de haber pecado, si realmente manifiestas con mucho amor, con muchos actos de caridad, el amor que le tienes a Jesús, el arrepentimiento que tienes por los pecados cometidos, si eres agradecido, agradecida con su misericordia, Él siempre está presto para perdonarnos. Pero espera que le demostremos que le amamos. Espera que le demostremos que nos sentimos necesitados de Él. Que reconocemos que lo hemos ofendido, que le hemos fallado mucho y que solo Él nos puede perdonar.
que nos puede lavar y que nos puede limpiar en el sacramento de la confesión, que puede restaurar nuestras almas con su gracia santificante, devolvernos la vida que habíamos perdido por haber pecado, dándonos paz, dándonos alegría, restableciendo esa amistad con Él. Él es el más deseoso de ser nuestro amigo, de ser nuestro hermano, de que no nos separemos nunca de su amor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, se preguntaba San Pablo. Y solo algo nos puede separar de su amor: el pecado. Nuestra decisión al pecar nos separa de su amor. Pero cuando lo reconocemos y pedimos perdón y arrepentidos, le demostramos sinceramente y con constancia el amor que le tenemos y lo agradecidos que estamos por su misericordia. Él obra algo muy portentoso, nuestro camino de santidad. Y así, en este coloquio, en este último coloquio de esta meditación, dale gracias a Cristo. Dale gracias porque ha estado contigo. Dale gracias porque te ha perdonado tantas veces a través de la confesión. Dale gracias porque ha restaurado tu alma, esa alma tan preciosa que Él creó para hacerte partícipe de su amor. Y pídele perdón si no has valorado esta misericordia infinita que Él derrama a través del sacerdote, del ministro del Señor. Y pídele gracia necesaria para vivir con plenitud cada vez que aproveches las gracias de este sacramento, del sacramento de la confesión. Hacemos el examen de nuestra meditación. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, Madre de amor, Madre de misericordia, que ha estado con nosotros.
y que es ella siempre la que intercede por nosotros para alcanzarnos la gracia de ser santos, de luchar por la santidad, de buscarla con firmeza, de aborrecer el pecado, pues ella es la llena de gracia e infunde en sus hijos ese deseo de más amor a Jesús, de más amor a la virtud y de más renuncia al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.